Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Está por aquí Eduardo, no se ha conectado. Bueno, ¿cómo les va con su examen? ¿Cómo les fue con su examen? Bueno, Eduardo me pidió que aplazáramos el examen de práctica, las preguntas de práctica, y se aplazó para el día de hoy a las 11 de la mañana. Digo, a las 11 de la noche. No sé cómo van ustedes ahí. Si ya avanzaron, cómo van. ¿Algún comentario? Bueno, solo aprovechando, Doc, buenos días, primero. Sí, buenos días. Sí, buenos Este, días. yo me quedé un poco confundido. ¿Este examen tiene valor o tiene alguna Mira, calificación? vamos a ver aquí al programa. O sea, les voy a compartir la pantalla. Si ustedes revisan el Classroom, es algo que íbamos a comentar con Eduardo. Aquí tenemos nuestro programa en el Classroom. ¿Sí? En esta parte, aquí en la evaluación del curso, dice aquí, lo que pusimos dice, aplicarán 3 exámenes parciales. El primero el viernes de la semana 4, el 23 de abril. El segundo el viernes 8, viernes 21 de mayo, semana 8. El tercero el 11 de junio. Y aquí vamos a tener un promedio, ¿no? De los tres parciales, ¿ok? Estos exámenes valen el 70% de la calificación global. El lunes 14 de junio de la semana de evaluaciones globales se aplicará el examen global. Examen global. Y se aplicará a las o los estudiantes que no hayan aprobado algún examen parcial, aunque en realidad todos lo pueden hacer, ¿vale? 3, se aplicarán exámenes semanales del 1 al 8. Hasta este momento llevamos 3, ¿no? Los días 9, 16 y 30 de abril del 2021. En la semana 7, 14 y 28, o sea, estamos ahora en la semana... ¿Qué semana es esta? La semana 5, ¿no? Sí, el 4 de junio, y el semanal 1 pues se aplicó en el primer día de clases, que fue un miércoles, y luego vino la Semana Santa, ¿no?
Se aplicarán 3 tareas correspondientes a cada evaluación parcial, ¿sí? Y esa es a la que nos referimos. Los semanales valen el 15% de la calificación global, ¿sí? Se aplicarán 3 tareas correspondientes a cada evaluación parcial. El promedio de las 3 tareas vale el 15% de la calificación final, ¿no? O global. Y esta se espera que se entregue en la misma fecha del examen parcial, ¿ok? Entonces, la evaluación global, que comprende el punto 7%, el 70% del máximo de la evaluación global y, y los parciales, ¿no? ¿Qué significa aquí? Que el programa va a tomar el máximo. Si ustedes no hicieron ningún examen parcial y hacen el global, pues entonces se va a tomar en cuenta el global. Pero si en el global sacan 10, pues eso vale 7 en realidad. Y el resto es la contribución de los exámenes de entrenamiento. Pusimos ahí examen de entrenamiento y el 15% de los exámenes semanales, lo que hemos estado haciendo entre semana. Entonces, eso es lo que queríamos comentar con Eduardo, ¿no? Que quizá a algunos no les quedaba claro. No sé si ahora esté claro. Sí, no escucho. ¿Se escucha? Entonces, ¿este examen de entrenamiento era la tarea? Esa es la tarea. Ajá. Ah, ya entonces esa tarea la teníamos que hacer en equipos, ¿no? Bueno, aquí no la puse para que se hicieran equipos. Ah, ya, es que como había comentado que podíamos hacerla en equipos. En un momento pensé que se podía hacer por equipos ¿no? Pero ustedes tendrían que comunicarse sería un poco más complicado, no sé. Es esta la de entrenamiento, ¿no? Así es que si no la han hecho, pues mejor para aplazarla un día más, no sé. No sé cómo vayan ustedes. Sí, no escucho. Bueno, algo que comentábamos, Doc, era eso, tal vez no estábamos seguros si ese examen era la tarea y ¿Mm? pues nos pusimos un poquito, ¿cómo se dice? ¿Cómo decirlo? Nos extrañó un poco, la verdad. Ujú. Y bueno, como también comentaba mi compañera, había dicho que eran en equipos, pues también se nos hizo un poquito raro porque dijimos, creo que solo es para que practiquemos. Pero entonces está viendo que solamente nosotros, pues bueno, yo creo y algunos compañeros ya hemos avanzado un poco en el examen de entrenamiento. Bueno, yo tengo un poco, la verdad, ya tengo algo arriba. Ajá. Tal vez no Entonces, voy a mentir y decir que está completo, pero ya tengo una buena parte. hoy es 26, ¿no? Podemos dar más tiempo si ustedes quieren. No sé si queda claro. Pues Queda, tal vez si nos pudiera dar un poquito más de tiempo, estaría bien. no, vamos a poner aquí, aquí tenemos, vamos a ver. Ahora, todo lo que ustedes hagan, hay que meterlo aquí en esta plataforma, porque si no se vuelve un caos, ¿me entienden? Por correo no está bien, lo vamos a hacer todo aquí, en esta plataforma. Por ejemplo, aquí tenemos, está
Aquí, por ejemplo, se puede, lo vamos a poner para qué fecha, cuántos días necesitan más. De aquí a miércoles, jueves, ¿cuánto tiempo más necesitan? Bien. ¿Cuánto tiempo necesitan más? Jueves, profe. Vamos a ver, jueves, pero ya hasta el jueves máximo, ¿no? Ahí le ponemos jueves 11 de la noche, ¿no? Máximo, para no atrasarnos. Aquí ya le ponemos hasta el jueves. ¿Sí? Entonces, Y por ejemplo, ahí está el jueves. Y todo lo demás, recuerden que bueno, aquí está para el jueves, pero no más porque si no nos vamos atrasando. Entonces, hoy, no sé si todos ya comenzaron a hacer su examen, que está aquí, el primer parcial, ¿sí? Ese sí ábranlo cuando ya lo vayan a hacer, ¿vale? Y todo hay que colocarlo aquí. Se vence hoy a las 11 de la noche, ¿no? Pero ustedes dispongan de 3 horas para que lo resuelvan con calma. ¿Está bien? Sí, profe, muchas gracias. O sea, no lo abran, porque si no se les va a cerrar la plataforma. Entonces es importante que nos disciplinemos a hacerlo así, como si estuviéramos en el salón de clase, ¿no? Si trabajan, pues entonces dispongan de 3 horas. Doc, yo tengo otra duda. Ajá. Aprovechando del Sí, examen sí. de práctica y todo esto, yo no entiendo o no sé cómo hacer bien los ejercicios de mezclas. Es lo que estaba revisando que me faltaba Eso es lo que vamos a trabajar ahora, en y este esos momento. son los únicos que no sé cómo hacerlos. Bueno, vamos a hacerlo ahora. Ese era el otro punto que comentamos con Ok, Eduardo, ¿ok? muchas gracias, Doc. Ajá, entonces vamos a hacer eso ahora mismo, en este instante. Comenzamos con esa parte, ¿ok? Entonces, vamos a entrar a ese tema. Ajá. Aquí está nuestro programa. Vean, aquí, o sea, cuando vean ustedes examen de entrenamiento, la idea de ese examen de entrenamiento es que tengan ustedes algunos ejercicios parecidos al examen parcial, para que ya no les cueste mucho trabajo, ¿no? Entonces vamos a ver esta cuestión de las mezclas, ¿sí? La ecuación logística ya la estuvimos viendo, crecimiento y decrecimiento, vimos lo de las isoclinas, las líneas de fase, no sé si lo terminamos de ver. Entonces, mañana hoy vemos algo de mezclas, y mañana estaríamos tocando el tema de aritmética, de los números complejos, ¿no? Platicaremos algo de números complejos. Y comenzaremos a hablar de sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿no? Ya. Pues, ¿qué les parece si entramos entonces en tema? ¿Ya quedó claro entonces? ¿Sí? Échenle un ojo al Classroom, al programa, y ahí viene. Vamos a ver aquí comentarios. Jueves está bien, si nos puede explicar y si nos puede explicar de las fórmulas, ¿cuáles fórmulas? Problemas, ok, todo. Pero vamos a entonces abordar esa parte del problema de las mezclas. ¿Ok? Bueno, y les voy a colocar unos ejercicios que se llaman taller, ¿no? Eso se los voy a poner ahí
en la primera página. Voy a poner la primera página. Eso sí, no se van a entregar, ¿entienden? Son para tener un banco de problemas y poderlos ir haciendo durante la clase. Se los voy a poner luego ahí en el tablón, así como los avisos de lo que son los avisos para la clase. Entonces ahí en ese tablón les voy a poner un montón de ejercicios para esta primera parte. ¿Ok? Esos no son para entregar, son para que nosotros practiquemos. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a hacer aquí bueno, yo al principio les había mencionado que si querían trabajar por equipo, ¿verdad? En el caso de los ejercicios lo quieren hacer por equipo, en la tarea, en el examen de entrenamiento. Si es así, lo podemos hacer que quede como por equipo. ¿Cómo ven ustedes? ¿Me escuchan? Hola. Pues como usted guste, profesor, es que nos había comentado el ayudante que se le complica calificar las actividades en la página. Entonces, eso también se le facilite o a usted también se le facilite, pero como usted quiera, no sé, Bueno, qué piensa. Bueno, yo creo que está bien pueden trabajar ustedes estos problemas por equipo, pero ya de manera individual los sube cada quien para que estudien. Eso es lo que yo pensaba. Y con el ayudante ya vimos por qué se tarda mucho en calificar. Entonces ya eso lo platicamos con él, ¿no? Para evitar esa bronca, ¿no? Como un problema tiene muchos incisos, entonces ya en el examen ya no se les pide así punto por punto, ¿no? Sino que lo hagan de manera global. Y eso ya facilita que sea más rápido, ¿no? Ok, bueno, entonces vamos a revisar en esta semana los primeros 3 semanales, ¿ok? Y ya como ustedes van a ir subiendo la tarea y todavía hay quienes les falta el examen parcial, entonces eso va a estar listo pues el viernes, ¿no? Por la tarde. Les llega el aviso, ¿no? Y en la plataforma. ¿Ok? Entonces sí es importante que todo lo concentren aquí en la plataforma, porque ahí se guardan todos sus archivos. Si ustedes mandan cosas por correo, como que quedan hojas sueltas, ¿no? Electrónicamente es complicado tener ahí todo junto para revisar el trabajo de cada quien, ¿correcto? Y se vuelve un caos, ¿no? Para revisar tantas posibilidades, matrículas, exámenes diferentes, se multiplican las dificultades para hacerlo. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces vamos a entrar al problema de las mezclas. ¿Ok? Vamos a suponer que tenemos vamos a suponer que tenemos aquí vamos a borrar aquí. Entonces hoy es lunes 26. Hoy es lunes 26 de abril.
del 2021. Semana 05, esta es la semana de altas y bajas, ¿no? Pero ustedes saben que en tiempo de pandemia, pues, en tiempo de pandemia no cuentan las CNAs, ¿no? En el CARDEX solamente aparecen calificaciones aprobatorias, pero no por eso ustedes dejen de trabajar. Al contrario, hay que echarle ganas y procurar no hacer algún examen de recuperación. Este es el momento para que ustedes no suelten el hábito de ponerse a trabajar, ¿ok? Bueno, entonces supongamos que tenemos un líquido. Supongamos que fluye. Bueno, primero lo que vamos a hacer es un balance de volumen, ¿no? Balance de volumen. Que se acumula o desperdicia, ¿verdad? En un tanque. Entonces vamos a suponer un fluido. Este fluido pues puede ser un gas, puede ser un líquido, ¿verdad? Y vamos a suponer que entra cierta cantidad de ese gas, de ese fluido, a un tanque, ¿sí? Pongamos que entra un fluido a un tanque de volumen máximo. Vamos a poner aquí de volumen máximo, a una taza, en inglés es right, ¿no? Así se escribe right. Y por eso la letra E, taza de entrada, ¿no? A una taza de RE, galones por minuto. Ajá. Y egresan. Y egresan R en la salida, pues eso, ¿no? Solo quiero ingleses usar la palabra out. Entonces quiero poner salida con ese en español, ¿no? Mezcla español e inglés. Una taza de ingreso. R de T. Y egresan R de ingreso y entrar. Y egresar ¿no? De galones por minuto. ¿Cómo representamos esto? Pues podemos dibujar un tanque, ¿no? ¿Cómo dibujamos un tanque? No sé si estorba esta luz. Ahí no se ve bien, profe, con la luz. A ver esta lámpara. Así se ve bien, mejor. Un poco mejor. ¿Se ve o no se ve? Así se alcanza a ver. ¿Sí?
¿Cómo dibujamos? ¿Cómo hacemos un dibujo de un tanque? Pues vamos a dibujar aquí una Z. Aquí. ¿Se ve? No, no se ve. Y otra Z más grande. Y aquí tenemos un tanque, ¿verdad? Pero pues aquí queremos que tenga un volumen máximo. Vamos a, aquí, entonces aquí ingresa líquido, ¿no? Una taza. Una entrada, RT, galones, en unidades, galones por minuto. ¿Vale? Aquí entra. Y aquí sale R en la salida, galones por minuto. Y entonces, pues aquí, problema, calcular el problema, vamos a poner aquí problema. ¿Cuál es el problema que nos plantearíamos resolver? Calcular el volumen B de T. Calcular el volumen B de T de líquido presente en el tanque en cualquier instante, ¿verdad? Instante T mayor o igual que 0. Pero aquí vamos a agregar una hipótesis más. Supongamos que en el tiempo inicial tenemos un volumen B de 0, un volumen inicial B de 0. Bueno, esta condición la podemos escribir tal vez aquí al final, ¿no? Aquí. Supongamos que para T igual a 0, B de 0, el volumen inicial es B de 0. Así. Entonces nuestro problema es calcular el volumen B de T en el tanque en cualquier instante. Ajá. Entonces, inicialmente tenemos pues cualquier volumen aquí, B de 0, pero nos interesa ver qué sucede con el volumen B de T en cualquier momento B de T. Es B de 0. Y aquí cómo va subiendo el nivel. Desde luego que vamos a suponer que pues aquí tenemos quizá tanque más grande, ¿verdad? Pero que tiene un tope máximo. Y que aquí solamente puede ingresar el líquido y no se puede regresar. Tenemos una especie de trampa que no le permite que el líquido se regrese, ¿verdad? Hay dispositivos que permiten que solamente ingrese el líquido, pero si se quiere regresar, hay una trampa, ¿verdad? Para que no se salga el líquido. ¿Se entiende bien el problema? Hasta este momento. ¿Se entiende de qué se trata?
¿Está claro la formulación del problema? Entonces aquí ingresa líquido. Ingresa. Y por aquí sale a una tasa RS. Y el volumen que se acumula, pues es el aquí. ¿Sí? Estamos galones por cada minuto, ¿no? O puede ser litros por minuto, litros por segundo, centímetros cúbicos por segundo. Tienen a un paciente que le están suministrando un suero, así, gota por gota, ahí están contando en cantidades, en mililitros por minuto, ¿verdad? Y por otro lado, pues él está expulsando cierta cantidad de líquido por cada minuto, ¿no? ¿Verdad? Algún intoxicado está aquí y le están suministrando ese líquido, ¿no? Entonces, ¿cómo se modela esto? Está entrando y está saliendo. ¿Qué aspecto tendría aquí esta cantidad? ¿Cómo medimos el volumen que se está acumulando? ¿Cómo creen que se acumularía el volumen? Y estamos entrando a una razón que tenemos aquí. Bueno, ¿ya anotaron esa parte? Sí. Esto mismo lo podemos escribir de otra forma, hacer otro dibujo, de otra manera. Podemos, representarlo de otra manera. Podríamos representarlo con una cajita aquí, ¿verdad? Aquí podemos representar el tanque con una cajita. Aquí la entrada, R entrada de T en galones por minuto. Y salen por aquí, ¿cuántos galones? En la salida de RS de T galones por minuto. Así lo podemos representar. Y podemos decir, bueno, que inicialmente hay un volumen de 0 y el volumen en cualquier instante. Así podemos representar, en lugar de dibujar un tanque, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, en un tiempo, en un instante T, esta es la línea del tiempo, en un instante T, pues tienen ustedes un volumen P de T, pero después de otro instante tienen más un delta T, tienen un volumen B de T mayor o menor, pues tienen B de T más delta T. Y si esto lo dividen entre delta T, entonces esta es como que la variación del volumen de un tiempo T, ¿verdad? Entre delta T. ¿Sí? Si sacan... Perdón que me interrumpa, no sé si soy yo, pero yo no alcanzo a distinguir bien las letras, no tan bien. No sé si hay una forma de poner. A ver, así. Yo creo que ahí se ve mejor. Sí. Ahí se ve mejor. Sí, se ve mejor, gracias. Es por el foco que tengo aquí, no sé. Sí, eso. Sí, les decíamos que en un tiempo T, ¿sí? En un tiempo T, si ustedes se imaginan aquí el tanque, aquí está el tanque, ¿verdad?
Ustedes tienen un volumen BDT, ¿verdad? En un cierto tiempo. En un tiempo T. Dejan transcurrir un poco más de tiempo, T más delta T, y van a tener otro volumen, ¿verdad? Si se acumula, pues aquí este nivel tiene BDT más delta T. Entonces esto que aumentó, pues sería un cambio de volumen, ¿no? En un instante, ¿no? Y entonces, ¿durante qué tiempo se acumuló este volumen? Pues esto es delta B de T, que sería la diferencia. B de T más delta T, menos B de T, ¿verdad? Así. ¿Qué tanto varió la variación del volumen? ¿En qué tiempo? En un lapso pequeño de tiempo delta T. Delta T, ¿verdad? Y si nosotros sacamos el límite cuando la delta B entre delta T, cuando delta T tiende a cero, entonces sacamos el límite cuando delta T tiende a cero de esto. Entre delta T, pues esta es la derivada, ¿verdad? Esto es B'. Ajá. Serían galones por unidad de tiempo. Ajá. Galones por unidad de tiempo. Entonces, la tasa está dada en galones por minuto. Aquí son galones por minuto. Por ese motivo, con fundamento en esto, ¿verdad? Es que nosotros podríamos decir que la variación del volumen es la derivada, ¿sí? Es decir, la variación del volumen, la variación del volumen en cualquier instante, esto lo podemos denotar con la B', B punto, porque es con respecto al tiempo. La variación del volumen es igual a lo que entra, la tasa de salida. Lo que entra, lo que tenemos en la entrada, menos lo que tenemos en la salida. Esa es la variación. Y en el volumen tenemos inicialmente una cantidad inicial de temperatura, ¿no? de volumen. Por lo tanto, tenemos si integramos de 0 a t de b punto ds en ds, tenemos que integrar de 0 a t de la tasa de entrada menos la tasa de salida, ¿verdad? De S en ds. ¿Sí? Entonces, por el teorema fundamental del cálculo, aquí tenemos que B de t menos B de 0 es igual a la integral de 0 a t de RE de S menos RS de S en la salida. Es aquí lo que conviene es usar una tau, para no confundir las letras de tau. Tau de tau. Aquí tenemos tau, R, la tasa en la entrada de tau, menos la salida de tau en de tau. ¿Sí? Y entonces quiere decir que el volumen B de T es igual a la integral a B0, B0 menos, lo pasamos de este lado, más
la integral de 0 a t de lo que entra menos lo que sale en beta 1. Sí. Y esta es la ecuación, la solución del problema. ¿Cómo varía el agua en los tinacos? Si ustedes saben con qué tasa se está llenando un tinaco. Y si la gente se baña, ¿saben ustedes a qué tasa más o menos está desperdiciando? Pueden calcular el volumen, ¿no? Presente del líquido o del agua en cualquier instante T. ¿Sí? Con esta integral pueden hacer ese cálculo. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Podríamos imaginarnos un ejemplo, ¿no creen? Un ejemplo de esta situación. ¿Qué ejemplo podríamos proponer? ¿Podríamos proponer algún ejemplo? ¿Sí? ¿Está claro o no? Doc, solo pudiera copiar, me faltó la parte de abajo Ahora déjame. a la izquierda, un poquito. Así, gracias. Bueno, ustedes me dicen para poner así varios ejemplos, ¿no? Listo, Doc, muchas gracias. Sí. A ver, pues, vamos a suponer que aquí mismo que entra vamos a suponer aquí que entran, hacemos un dibujito aquí. Vamos a suponer que entran, ¿cuántos galones les gustaría? Unos 5 galones por minuto. Y que tienen, y que salen, por ejemplo, 3 galones por minuto, ¿no? Salen 3 galones por minuto. Aquí salen 3 galones por minuto. ¿Puede subir su cámara, por favor? Sí, 3 galones salen. ¿Vale? Y vamos a suponer que inicialmente tienen
¿Cuántos galones? Unos 150 galones. Y que tienen 150 galones y que a esto le caben 300, por ejemplo. El volumen máximo del tanque es 300 galones. Entonces, primero vamos a encontrar la ecuación de la dinámica de este volumen. ¿Cómo es la dinámica de este volumen? Del volumen de líquido. Perdón, el B máxima son 300 galones. 300 galones, ¿no? La dinámica del volumen de líquido presente en el tanque, ¿no? Presente en el tanque. Así, ¿se ve? Para escribir. ¿Cómo es la dinámica? Bueno, cuando uno dice dinámica, se refiere a la ecuación diferencial, ¿no? ¿Cómo se mueve el volumen? Entonces, de acuerdo a lo que vimos, pues la derivada en cualquier instante es igual a lo que entra menos lo que sale, ¿no? Menos la salida. Y entonces aquí hay entran 5 galones por minuto y salen entonces 3 galones por minuto, ¿no? Entonces aquí 5 menos 3, pues son 2 galones. Ya no le ponemos las unidades, simplemente B' es 2. Inicialmente, ¿cuánto tenemos? B de 0. Tenemos 150. Entonces, esta es una ecuación diferencial de primer orden. Que integramos en ambos lados. De 0 a t. De B' de S en ds. De tau, ¿no? De tau. Es igual a integral de 0 a t. De 2 por diferencial de tau. Entonces aquí el integral por el teorema fundamental del cálculo pues es b de t menos b de 0. Perdón, Doc, yo no alcanzo a distinguir qué es lo que dice B puntito arriba, qué dice el ladito. B de tau, diferencial de tau. Ajá. Ah, No ok, sé, ya. que se acerca un poco más. Ajá, justo. Así. Ahí así, ¿no? Así está mejor. ¿Sí? Entonces, y aquí la integral pues es 2 por tau, ¿no? Evaluado de 0 a 2 a t. ¿Qué nos va a dar aquí? Pues 2 veces t. Porque en el 0 vale 0. Entonces, si despejamos, esto fue de aquí, b de t es igual a b de 0 más 2t. Entonces ya encontramos el volumen b de t es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto hay originalmente? 150, ¿no? Más 2 veces t. Para t mayor o igual que 0. Así es como se va llenando el tanque. Entonces, una de las preguntas que se pueden hacer aquí
¿En qué momento se derrama el líquido? ¿En qué momento se derrama el líquido? Podríamos preguntar eso, porque aquí tiene sentido esa pregunta. Bueno, me dicen cuando me pase del otro lado. Listo, Doc. ¿Se está entendiendo lo que estamos hablando? Ahora, la pregunta que nos hacemos aquí es, ¿en qué instante, ahí se alcanza a ver, en qué instante se derrama el líquido? Es lo que podemos preguntar. Instante se derrama el líquido. ¿Cómo responderíamos a esa pregunta? ¿En qué instante se derrama el líquido? Fíjense que aquí tengo el tanque. Perdón, Y ¿podría ser una desigualdad o no? el volumen máximo, ¿cuánto dijimos que es? 300 galones. Hay 300 galones, ¿no? Y por otro lado, pues tienes aquí al ingeniero que tiene una recta, ¿verdad? Aquí está el tiempo y aquí está el volumen, ¿verdad? Ujú. Y entonces él tiene que, en un tiempo cero, aquí tiene 150 galones. Y esta es una recta con pendiente 2. Y la manera en que va creciendo la recta, pues le va dando el volumen, ¿verdad? Sí, ¿no? Esta es la BDT, igual a 150 más 2T, ¿verdad? Entonces, aquí lo están, ¿en qué minuto voy? ¿No? Por ejemplo, si es un ingeniero que sabe de este balance, diría, pues yo me voy por un café, voy a ver si me da tiempo de irme por un cafecito antes de que se derrame esta cosa y se me vuelva un desastre, ¿no? ¿Están de acuerdo? Voy a calcular, ¿no? Entonces, ¿qué hace este ingeniero? Pues dice, bueno, yo voy a calcular, aquí es cuándo alcanzaría los 300, ¿verdad? O sea, de acuerdo a esta recta, pongo aquí 300 y me despejo, ¿verdad? ¿Cuándo quiero que ver? ¿En qué instante quiero que esto sea 300? Entonces aquí tengo que 150 más 2T es igual a 150, ¿verdad? A 300, perdón. Entonces 2T es igual a 300. Entonces 2T, ¿no? Es 300. T es igual a ¿cuánto? A 300 entre 2. ¿Y a cómo nos queda? 150, ¿no? ¿Ustedes creen que en 150 minutos el cuate no se iría a la cafetería de la UAM a echarse un desayuno? Sí, ¿no? El tiempo son 150 minutos, ¿no? 2 horas y ¿cuántos minutos más? 2 horas y media, ¿no? No, pues este cuate se va ya por el eje 6, ¿no? ¿O no? O se va a un restaurante, pues en ese instante regreso y ya estoy al pendiente, me voy 2 horas, ¿o no?
Siempre y cuando no haya algún travieso que le abra la válvula y deje que pase más líquido, ¿verdad? Entonces sí ya falló esta cosa, ¿no? ¿Sí está claro o no? Sí, lo que está claro. ¿Creo que pueda bajar un poquito su cámara? Por favor. Sí. Es la Gracias. forma en que se va llenando. Aquí tiene su gráfica y aquí tiene su... Aquí empezó y comenzó a llenarse aquí en 250 galones. Ajá. ¿Ustedes creen que en el Distrito Federal, en la red de aguas, no trabajan con este tipo de matemáticas, en el que conozcan la dinámica, cómo se abren las válvulas para alimentar las delegaciones de agua? Debe haber problemas de este tipo, pero no con una sola ecuación, sino con una ecuación que involucre más tanques. A ver si lo vemos el lunes, ¿no? Motivamos así la... Ahí no se restaría el 150 y ya se dividiría entre dos. Sí, por eso aquí tenemos 150, lo pasamos restando, ¿no? Ah, Aquí son 150. Sí, tenéis razón, aquí nos faltaba dividir, ¿verdad? 150, 2T es 150. Entonces T es igual a 150 entre 2, que nos da que es 75, ¿no? Sí. No, pues ya tuvimos menos tiempo para ir a desayunar. No, pues tiene una hora, ¿no? 150 entre 2 son 75 minutos, ¿verdad? Yo creo que en una hora, ¿cuánto tiempo nos da aquí? Una hora 15 minutos. Si no hay fila, ajá. Si no hay fila y llegas, pues tranquilamente sacas ahí tus frijoles, ¿no? ¿Qué más hay en la cafetería? Enchiladas, no sé. un sándwich, profe. Sándwich ahí rápido, ¿no? Vas. En una hora y regresas tranquilamente, ¿no? Está bien. Hasta Entonces, desayunando me puedo ir paseando. sí, claro. ¿No? Claro. Entonces, tenemos este problema, ¿no? Bueno, ponemos otro ejemplo, pero vamos a cambiar la razón, ¿no? La razón entre, vamos a suponer que en lugar de que entren 5, ajá, mejor entren 3. Entonces aquí hay una acumulación, ¿están de acuerdo? Aquí este es un problema de acumulación porque se va acumulando el volumen hasta que se desperdicia, ¿verdad? ¿Sí? Es como un ahorro aquí, un ahorro. Ustedes tienen ciertos ingresos y pueden ahorrar si entran más monedas que las que salen, ¿verdad? ¿Estamos? Si son bien disparadores con los amigos, pues necesitan que entre más, ¿no? ¿Están de acuerdo? Ok, bueno. Vamos a suponer ahora que entran 3, ¿no? Y salen 5. ¿Qué va a pasar aquí entonces? Intuitivamente tienen la misma cuestión. 5. Ajá. Entran 3 y salen 5. Entonces estos números van a cambiar. Aquí vamos a tener 3 y aquí 5. Y entonces aquí hay un signo menos. Ajá. Entonces aquí a la hora de integrar ya nos queda un signo menos, ¿no? Un signo menos. Y aquí nos queda un signo menos. Ujú. ¿Sí? Entonces aquí en lugar de que le subemos, en lugar de a los 150 cada instante le vamos a ir quitando, ¿no?
le vamos a ir restando. Por cada minuto que pase, le vamos a ir restando 2 galones y 2 galones y 2 galones. Hay un desperdicio. Ajá. Entonces, si nos vamos, ¿en qué instante se vacía el tanque, verdad? Ujú. ¿En qué instante queda vacío el tanque? Entonces este BDT ya, este es el volumen de censo, ¿no? Entonces BDT va a ir cambiando, pero hacia abajo, ¿verdad? Va a ir decreciendo el líquido. Por eso cuando la derivada es negativa, decrece, ¿verdad? Hay un decrecimiento, ¿no? En ese sentido decimos decrecer, ¿correcto? Doc, ¿puede bajar un poquito su cámara para Sí. ver lo que apuntó del lado izquierdo? Aquí, ¿no? Aquí en lugar de que el líquido crezca, ahora decrece, ¿verdad? ¿Sí? Y mi recta, en lugar de crecer, decrece a partir de los 150. ¿Hacia dónde me voy a ir? Me voy a ir de picada, ¿no? Hacia el cero. Vamos a decaer. Vamos a decaer. Y ahora lo que nos preguntamos, ¿en qué instante el volumen es cero? Pues aquí le pongo 0. 150 menos 2t igual a 0, ¿no? 2t es igual a 100. ¿En qué instante me voy a quedar sin nada? Entonces a 300, a 150, aquí, ¿qué voy a tener? Que menos 2t, ¿sí? Que 150 es igual a 2t. Entonces 2t es igual a 150 entre 2. Claro, en 75 minutos ya se quedó vacío el tanque, ¿no? En 75 minutos, ¿no? Ajá. ¿Qué vuelvo a hacer para llenarlo? Pues invierto, ¿no? Lo que entre, ahora lo voy a meter y le voy a sacar 3. Ajá. Entonces, pues, ¿qué hago? Pues voy a meter 5 y que le saquen 3 y va a ir subiendo el nivel poco a poco, ¿verdad? Desde un tanque de volumen 0, pues voy a subir a 2 galones por minuto, así voy a ir subiendo poco a poco, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ajá, entonces, en la línea azul, pues es un ejemplo de desperdicio, ¿verdad? De desperdicio, de ir extrayendo del tanque, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué tanto voy a extraer de volumen, ¿no? Ahorita vamos a hacer un balance de masa. Vamos a mezclar este líquido, le vamos a ingresar un soluto, ¿no? Para ver, una manera de limpiar los lagos es introducir agua menos contaminada o agua más limpia, ¿no? Para lavarlos, hacer un lavado del tanque. Bueno, entonces este es un ejemplo de desperdicio. ¿Cuándo tendría la conservación del volumen? Bueno, si hay alguna pregunta ahí. ¿Cuándo tendría una conservación del volumen? ¿Cuándo se conserva el volumen? Cuando la entrada y salida son iguales. Exactamente. Y ese es el problema que vamos a poder nosotros resolver.
Cuando la entrada y la salida sean justamente iguales. Ujú. Problemas en el que hay un desperdicio de líquido, sí, los vamos a poder hacer, pero no va a ser tan... En sistemas de ecuaciones va a ser un problema más difícil, ¿no?, de resolver. Bueno, vamos a ver. Vamos a cambiarle entonces aquí los numeritos. Ajá. Vamos a cambiarle aquí los numéricos de esta cámara. Y aquí. A esta altura sí se alcanza, ¿no? Porque siento que este foco estorba, ¿no? Vamos. ¿Así se ve o no se ve? ¿Se alcanzan a distinguir las letras? Ahí. ¿Sí? ¿Se alcanzan a ver? Sí, Doc, se alcanza a ver. Sí. Bueno, vamos a suponer ahora que, pues que entran 3 y salen 3, ¿verdad? Entran 3 y salen 3. ¿Ok? Si salen 3 y salen 3, pues entonces aquí quedan 3 menos 3 y aquí queda 0, ¿verdad? Y de todas maneras uno puede integrar 0. ¿Cuál es la integral de 0? Pues 0, ¿no? 0. ¿Puede bajar un poco su cámara, Doc? Esto es igual a 0. Nos queda ahí 0. Ahí nos queda 0, ¿verdad? Y aquí, pues esto es 0, y nos queda B0. O sea, pero de 0 a 150, todo el tiempo el volumen es 150. El volumen se conserva, ¿cierto? Se conserva. Y en mi plano TB, T contra volumen, esto se ve como una línea recta, ¿verdad? Vamos a pasarnos por acá. ¿Ya copiaron esa parte? No, profe, tantito, por favor. Ujú. Ya, profe, muchas gracias.
Ok, entonces, vamos a ver, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo se vería en el dibujo? En el dibujo que tendríamos aquí, en este dibujo, lo que se vería es, pues el nivel de los 150 no cambia, ¿verdad? Obviamente, si en un minuto metes un galón y luego lo sacas, ahí queda, ¿verdad? Y aquí se refleja como una línea recta, ¿verdad? Una línea horizontal, que es constante el volumen, ¿verdad? Y ahí es donde tienen sentido las funciones constantes, para representar que una cantidad no cambia. ¿Está bien? Por eso es importante estudiar las funciones constantes. Nos indican aquí que el volumen no cambia y se comportan como una línea horizontal. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Correcto? Desde luego que nosotros podemos usar tazas, tazas de en lugar de usar constantes, podemos usar funciones. ¿Cómo se imaginan que sería una función aquí? ¿Ya le puedo mover? Sí, aquí. ¿En qué instante se hace cero? Pues estas preguntas ya no tienen sentido porque el volumen es constante siempre, ¿no? Porque lo que entra es lo mismo que sale. Entonces el volumen siempre es, es constante, ¿no? B de T es cero, es 150. ¿Y cuánto es la variación de 150? Pues la variación es cero. Sí, la variación es cero.
¿Está bien? Ok. Bueno, entonces ahora vamos a abordar el, el, el siguiente problema, ¿no? El que sigue. Esto es para hacer un balance de volumen, ¿ok? Ahora vamos a abordar otro problema, que es el de mezclas. Bueno, ahora vamos a suponer, ¿sí? Que en este tanque entra un fluido a un tanque de volumen máximo a una tasa de ingreso de tantos galones por minuto. Y una mezcla, ¿verdad? Es decir, vamos a suponer que ahora entra aquí a este tanque. Vamos a hacerlo mejor. Ujú. Sí. Entra un fluido. Vamos a poner entra un fluido a un tanque de volumen máximo, a una tasa de tantos galones por minuto. Ajá. Eh, con una concentración con una concentración de sal. Ajá. Vamos a poner que la concentración de sal que entra es en la entrada, concentración de entrada, vamos a poner de C de entrada, de libras por galón. Entran tantas libras por galón y salen y egresa del tanque. Ajá. Y egresan del tanque vamos a poner concentración de la salida tantas libras por galón, ¿verdad? ¿Sí? Se entra una cierta concentración y suponemos que
que el tanque está bien agitado, ¿verdad? ¿Puede bajar tantito su cámara, por favor? Ajá. De modo que la mezcla, vamos a alejarla un poco para que se vea toda la línea. De principio a fin. Ajá. Y la mezcla. La mezcla se homogeneiza. Instantáneamente, ¿verdad? Al instante. Y la mezcla se homogeneiza al instante. Ok. ¿Qué tal? Bueno, sí, ese correo es para notificaciones, porque antes había puesto el de la UAM, pero eso no importa, ¿verdad? Y mis facturas siempre me llegaban a la guía de casa, @gmail.com. Ah, bueno, ok. Ajá, sí, ajá. Ah, ah, ok. Ah, sí, yo he visto eso cuando los pelos los borro. Ujú, ujú. Ah, ok. Bueno, yo como a las 10 voy a ir al banco, entonces, si quiere ya la presentamos. Ajá. Ok, yo la imprimo y me voy al banco. Ujú. Sí, sí. Ah, ok. Gracias. Y luego ya me dice de sus honores. Ok, muchas gracias, ¿sí? No, bueno, hasta luego. Igual, mucho gusto, ¿eh? Perfecto. Ok, bueno, pues ahora ya tenemos contaminada nuestro líquido, ¿verdad?
Tenemos que además de que el líquido no es puro, ya no nos importa solamente el líquido, sino lo que contiene, ¿verdad? En su interior. ¿Estamos? Entonces, aquí vamos en este mismo dibujo de este tanque, vamos a colocar, ¿sí? Vamos a colocar la concentración de entrada, ¿verdad? En libras por galón. ¿Sí? Y aquí vamos a poner una nueva cantidad. Aquí es de 0, es el volumen inicial. Aquí es el volumen en cualquier instante. Vamos a poner Q de 0. Ajá. Igual a Q0. Y aquí Q de T igual a Q de T es la cantidad de sal en libras, ¿verdad? En libras. Presente en el tanque. O sea, aquí decimos sal, ¿verdad? Pero pues la sal puede ser cualquier otra sustancia. En química, ¿cuáles son las sales? Sodio, potasio, ¿qué otra sal tenemos en química? Sustancias que se identifican como sales, ¿no? O puede ser cualquier compuesto químico, ¿no? Dicromato de potasio, pues ácido sulfúrico, ¿a qué concentración? Nitrato de amonio, ¿verdad? Cualquier otra sustancia, alcohol, presente en el líquido, ¿verdad? Y aquí vamos a tener la cantidad que sale, la concentración en la salida, ¿no? Ajá. Bueno, pues entonces, ¿cómo se mide la cantidad de sal que entra? ¿Cómo lo tomaríamos? Pues como la derivada, ¿verdad? La cantidad de sales que entra, la que se acumula, ajá, Q' de T. Vamos a poner aquí Q punto de T. Lo que entra sería multiplicar la tasa con la que entran por la concentración de entrada, ¿no? Ajá. Fíjense que esto será libras por galón multiplicado por bueno, aquí son lo que entran, son en la entrada dijimos son galones por minuto, ¿no? Y aquí serían libras por galón. Se cancelan los galones, ¿no? Nos queda solamente en libras por minuto lo que están entrando, ¿no? Eso es lo que están entrando. Así hacemos el estudio de las dimensiones. Entran galones por minuto por libras por galón. Es lo mismo que libras por minuto. ¿Está bien? Y aquí, menos en la salida, tenemos en la concentración en la salida, tenemos aquí igual el análisis intencional que nos darían galones por minuto. Y aquí libras por galón. Ajá, libras por galón. Obviamente esto nos daría, cancelan, se nos daría en total en libras por galón. Libras por minuto, ¿verdad? Libras por minuto. Así nos quedaría, ¿no? Libras por minuto. ¿Correcto? Y entonces aquí entra
hay algo interesante, ¿no? Que si ustedes tienen en la entrada, ¿sí? Tenemos este término, ajá, la tasa con la que salen, y la concentración en la salida, ese es algo interesante. Cuando nosotros tenemos el tanque aquí está el tanque, y está bien agitado. Bueno, ustedes saben que existen agitadores magnéticos, ¿no? No necesariamente tiene que ser algo como una pala que está removiendo el líquido, ¿sí? Entonces, aquí tienen ustedes un cierto volumen VDT en un instante, que ya saben cómo se calcula, ¿no? Y tienen una concentración QDT de sal en ese instante, ¿no? Entonces, ¿cómo va a salir aquí la concentración en la salida? En cualquier instante, pues tiene que ser, ¿cómo sale? Pues sale a la concentración que se tiene en el interior del tanque, ¿verdad? Es con lo que sale. Y la concentración que hay aquí es dividir la cantidad de sal por volumen, ¿verdad? Por VDT. Por esa razón, y aquí sí, lo que entra al tanque, lo que entra, la cantidad que entra, pues sería la cantidad de libras por galón, serían con qué concentración entra, multiplicado por la concentración de entrada, ¿no? Que nosotros sabemos que si entra agua contaminada, le sabemos cómo es que entra a qué concentración entra, de cuántas libras por unidad de volumen, ¿verdad? Por galón. Ajá. Entonces, en esta ecuación que tenemos aquí, bueno, copien este dibujito y reflexionen que la cantidad de sal presente, si la agitan, va a quedar esta sustancia homogénea a una concentración de tantas libras por galones, ¿verdad? Libras por galones presentes en el interior. Y así como a esa concentración es como sale el líquido, ¿verdad? Como egresa de aquí. ¿Puede bajar su cámara, por favor? ¿Qué tanto egresa de esta forma, ¿no? O sea, uno mezcla y sales con esa concentración, ¿no? ¿Ok? ¿Correcto, compañeros, estudiantes? ¿Sí se entiende? Ahora vamos a terminar con esta situación, ¿verdad? ¿Me puedo pasar a la otra parte del pizarrón?
Sí, me puedo pasar al otro lado. ¿Queda claro? ¿Queda reflexionado lo que tenemos aquí? La forma en que se formula esa ecuación es importante, ¿no? Entra el fluido a RET galones por minuto, contaminado a una concentración de CE libras por galón de soluto, ¿verdad? De soluto por cada galón, ¿no? Y en el interior del tanque hay un volumen B0. También podemos suponer que tiene un volumen máximo. Un volumen máximo. ¿Sí? Y pues esto puede ser una presa, por ejemplo, ¿no? Ok, entonces aquí tienes el contaminante QDT y el volumen PDT. La concentración en el interior del tanque, pues es simplemente la concentración CDT, es QDT sobre BDT, ¿verdad? La concentración volumétrica, ¿no? Y a esa concentración sale, ¿no? La concentración de la salida, aquí es de la salida, es lo mismo que la concentración que hay en el tanque, ¿no? QDT sobre BDT. ¿Vale? Y entonces la derivada es una derivada, la dinámica de cómo se mueve, es la cantidad de sal que entra menos la cantidad en libras por minuto y la cantidad de libras por minuto que sale. Entonces en la entrada queda así, y por lo tanto mi ecuación, ¿qué forma va a tener mi ecuación? Eso lo vamos a ver aquí. Vamos a verlo aquí, ¿no? Vamos a verlo en esta parte. ¿Sí? Entonces aquí en esta parte vamos a tener que Q' de T es igual a la concentración de entrada, la tasa de entrada por la concentración en la entrada, menos la tasa de salida por la concentración en la salida, y esto nos da en la entrada menos RS, y aquí es Q de T sobre V de T, ¿verdad? Y si se fijan ustedes, aquí tenemos Q' de T más RS, ¿sí? RS de T entre V de T por Q de T igual a RE de T por CE de T, así, ¿no? Y se fijan, esta ya es una ecuación de primer orden, no homogénea, ¿se dan cuenta? ¿Se acuerdan que este se puede resolver por el método del factor integrante, ¿no? ¿Sí? Entonces, y aquí con la condición inicial de que Q' de que Q de 0 vale Q de 0, ¿verdad? La cantidad de sal inicial. Y esta sería la ecuación diferencial, ¿no? De primer orden, ¿vale? ¿Sí? ¿Vemos algún ejemplo?
Y ese sería el modelo para el problema de mezclas y de cualquier. A ver, hacemos un ejemplo. Sí, profe. Entonces, cuando ustedes lean un problema, es conveniente que lo ilustren con un dibujito, como el que aparece aquí. Ajá. Vamos a ir rellenando ese dibujito y yo les voy a anunciar el siguiente ejercicio. Ejemplo. Vamos a ver aquí el ejemplo. Dice, supóngase que un tanque inicialmente, ejemplo 1, supóngase que inicialmente ¿sí? Contiene 40 galones de salmuera, contiene 40 galones de sal, pues de salmuera. Ujú. Contiene inicialmente 40 galones de salmuera. Ajá. A una concentración. Ujú. A una concentración de de una libra por galón. Ujú. De una libra por galón. Por galón, ¿ok? De una libra por galón. ¿Sí? Fluye. Ujú. Entonces, se bombea agua pura al interior del tanque. ¿Sí? Se bombea agua pura al interior del tanque. Ok. A una tasa de 2 galones por minuto. Ujú. De 2 galones por minuto. Se agita. Y se extrae a la misma tasa. A la misma tasa de 2 galones por minuto, ¿no? Se entiende que se extrae de ahí, se saca, o se va hacia el exterior a la misma tasa, ¿verdad? Ujú. Determine la cantidad Q de T. Determine la cantidad Q de T. ¿Sí? Determine la cantidad Q de T de sal en el tanque. En el tanque
en cualquier instante, ¿verdad? En cualquier instante t mayor o igual que 0. T mayor o igual que 0. Demuestra además, ¿sí?, y determine el tiempo T1, ¿Podría bajar su cámara, doctor? ¿sí?, y determine la cantidad Q de T de sal Q de T de sal y determine el tiempo T1, el tiempo T1 y determine el tiempo T1, aquí es T1. En el cual la salmuera tiene una concentración de 1/10 de libra por galón. 1/10 de libra por galón. ¿Correcto? Ok, pues entonces, así rápidamente, uno ve el problema, y se supone que inicialmente se tienen 40 galones. Ajá. Bueno, entonces uno va llenando el dibujito el cuadrito que escribimos ahí arriba. ¿Sí? Dices, ya puedo subir la cámara, ya se nos acabó el tiempo también. Ajá. Entonces, en el cuadro de arriba, pues Q de 0 es, tienes 40 galones, pues el volumen inicialmente es 40. Y tienes una concentración de 1 libra por galón. Ajá. Entonces, Q de 0 pues también es 40, ¿no? Porque cada libra contiene 1 galón de sal, ¿no? Y entonces estás bombeando agua pura, entonces la concentración es 0. Y estás bombeando agua al tanque. Y entonces, lo que vas a obtener ahí, pues va a ser una ecuación de primer orden homogénea. Parecida a la que tienen ustedes en la tarea semanal. Parecida, no exactamente igual, pero muy parecida. ¿Sale? Pues mañana terminamos de resolver este ejercicio, ¿les parece? Y otros de este tipo. Sí, profe. Y otros de aplicaciones, ¿no? Ok. Pues muchas gracias por hoy. Ajá. Y recuerden,
¿Alguien de ustedes les falta subir algo al Gradescope? ¿O no? Del examen. Solo, Profesor. Habla tú, compañero. Ahorita hablo yo. no, solo eso, lo de mezclas, Doc. Bueno, a mí Ok. me falta lo de mezclas. Ok. Entonces, Bueno, me entonces espero, hay yo que creo, yo me creo hay que- para mañana también, para que ya. Ok. Muy bien, muy bien. Entonces, creo que tienen todavía plazo para mañana, ¿no? Del examen parcial. Hay que abrirlo cuando ya estén seguros de que saben todo así bien. Y ahora sí, vamos. ¿Vale? Pues muchas gracias por hoy. Gracias, profe. Gracias. Y nos vemos mañana. Gracias, Doc, buen día. Buen día. Hasta luego.